¿Por qué Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio en la tierra? Con el estudio de Mateo 8 se responderá a esta pregunta. Aprendamos a meditar en la palabra. Mateo dice que mucha gente acompañaba a Jesús tanto antes del sermón del monte como después del mismo. Un leproso viene y se postra delante de Jesús. El concepto popular de los judíos era que la lepra sobrevenía como un castigo divino a causa del pecado. Por eso creían que el hombre en ninguna manera debía interferir con los decretos de Dios tratando de aliviar o curar la enfermedad y que no lo lograría aunque lo intentara. Por lo tanto, se suponía que la lepra era una manifestación externa de un pecado interno, y el que sufriera de ella no solo era un paría moral y social, sino también que era considerado como abandonado por Dios. Quizá acudían a la mente de este leproso tres grandes obstáculos, cualquiera de los cuales podría haber sido suficiente para hacer que pareciera remota y quizá imposible la perspectiva de curación. En primer lugar, hasta donde se sepa, no había registro de un leproso que fuera sanado desde los días de Eliseo, unos 8 siglos antes. El segundo obstáculo debe haber parecido aún más formidable. Según la creencia popular, el leproso estaba bajo la maldición de Dios. ¿Estaría dispuesto Jesús a sanarlo? El tercer obstáculo presentaba un problema más práctico. ¿Cómo podría acercarse a Jesús para presentar su pedido? Doquier iba Jesús, la gente se amontonaba en torno a él y la ley ritual prohibía estrictamente que un leproso se aproximara a otros o se mezclara con ellos. Jesús sabía que ese hombre era leproso y sin embargo lo tocó sin temor. Se suponía que ningún ser humano podía curar la lepra y el hecho de que Jesús lo hiciera implicaba que tenía poder para eliminar su supuesta causa, el pecado. Jesús había venido a la tierra con el propósito específico de limpiar el alma del pecado. Jesús lo tocó. Al instante la lepra desapareció. Todo esto sucedió ante los mismos ojos de la multitud. Las llagas del doliente se sanaron, los músculos se vigorizaron, sus nervios recobraban la sensibilidad. Probablemente varios factores influyeron en Jesús para que le ordenara al leproso que no dijera nada de lo que había sucedido y para enviarlo luego a presentarse a los sacerdotes. En primer lugar, se necesitaba actuar prestamente para que el hombre pudiera llegar a los sacerdotes antes de que ellos supieran quién lo había sanado. Solo así podía esperar él una decisión imparcial, pues si los sacerdotes sabían que era Jesús el que había sanado, podrían negarse a certificar que estaba limpio. Sus propios intereses hacían que se necesitara silencio y rapidez. También, si los muchos leprosos de la región llegaban a oír acerca del poder de Jesús para liberarlos de su enfermedad, sin duda acudirían a él y harían más difícil su ministerio para el pueblo en general. Otra razón importante era porque el maestro procuraba evitar que se creara la reputación de que era tan solo un adivino o un hechicero. Su primer gran propósito era la salvación de las almas. Cristo siempre exhortaba a los hombres a que buscaran primero el reino de los cielos. Mientras Jesús regresaba a Capernaum, se encuentra con un centurión, quien le ruega que sane a su siervo enfermo. El asunto era urgente porque el siervo estaba a punto de morir y no había tiempo que perder. El centurión mismo se consideraba indigno de recibir este favor. El centurión creía en el verdadero Dios, pero aún era prosélito y a los ojos de los judíos seguía siendo pagano y por lo tanto no podía participar en los servicios religiosos. Era sin duda humilde de corazón ante Dios y quizá consciente de la forma como lo consideraban los judíos. Procuró evitarle a Jesús un momento embarazoso al obligarlo a entrar en casa de gentiles. La fe que tenía el centurión de que bastaría una sola palabra de Jesús era extraordinaria. El hecho de que el centurión nunca había visto a Jesús ni había conversado con él le hacía que su fe fuera aún más notable. La gran fe del centurión es el punto culminante del relato. Quizá pueda considerarse que al elogiar al centurión, Cristo estaba insinuando su completa conversión en ese momento o más tarde. Jesús se lamenta que en el mismo Israel no encontró tanta fe. Se lamenta que muchos hijos del reino, los que en verdad tenían derecho a heredar el reino, se perderán. Pedro es el único de los 12 de quien específicamente se menciona que estaba casado, aunque en vista de que la mayoría de los judíos se casaban, se cree que la mayoría de los otros discípulos también tenían esposas. La suegra de Pedro estaba con fiebre. Jesús le toca la mano. Este acto fue un toque personal de amable simpatía empleado comúnmente por Jesús.
La mujer sanó ante el contacto con el poder divino mediante la fe. El alma que está enferma de pecado también necesita sentir el toque de una mano que exprese cálida simpatía. En la noche Jesús echó fuera demonios, sanó enfermos, cumpliéndose lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías se refiere a las enfermedades del pecado. Mateo lo interpreta en sentido más literal. En su humanidad, Cristo fue plenamente capaz de sentir y expresar simpatía humana y verdaderamente sintió lo que nosotros sentimos y se compadeció de nosotros. Cansado y exhausto por haber pasado muchos días de agotador ministerio público, Jesús cruzó el lago para poder descansar y apartarse un poco de la multitud que le rodeaba. Grandes multitudes seguían a Jesús donde quiera que iba, de tal modo que a menudo no tenía ni siquiera tiempo para comer. Aún para Cristo, ministrar a las necesidades físicas y espirituales de la gente exigía el desgaste de fuerzas que debían ser restauradas mediante descanso y alimento. Por esta razón, el Salvador buscó unas pocas horas de respiro en medio de sus incesantes labores. Un escriba se acerca y le dice a Jesús que estaba dispuesto a ir donde quiera que él vaya. Jesús tenía la costumbre de advertir a cada discípulo voluntario, como también a los que él mismo llamaba personalmente, de las privaciones y de los sacrificios que acompañaban al discipulado. El escriba era un voluntario quien con estas palabras pedía ser aceptado como discípulo y dedicar así todo su tiempo a la obra. Jesús le responde lo que implica el seguirle. A fin de cumplir la misión que había venido a realizar a la tierra, Cristo pasó la mayor parte de su ministerio yendo de un lugar a otro, no sin un propósito, pero sin lugar de domicilio fijo. El que estuviera acostumbrado a las comunidades de su hogar, como quizá lo estaba este escriba, sin duda encontraría difícil y desagradable esa vida itinerante. Quienes hayan de ser testigos del Evangelio deben estar siempre dispuestos a soportar penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Otro hombre que quizá había sido discípulo ocasional ahora proponía que lo aceptara como discípulo permanente. Este hombre parecía ser de naturaleza diametralmente opuesta al otro, lento, letárgico y dispuesto a posponer las cosas. Le dice a Jesús que primero le deje ir a entrar a su padre. Con toda probabilidad, el padre gozaba aún de buena salud y el tiempo de su muerte estaba en un futuro indeterminado. Si el padre de este hombre no estaba muerto, sino perfectamente vivo, las palabras de Cristo deben entenderse en forma figurada y no literal. Es probable que el pedido que de este pretendía querer seguir a Jesús era solamente una excusa para no seguirle o un intento de postergar el momento cuando sería necesario dejar todo a fin de seguirle. Si el padre ya hubiera estado muerto, es muy poco probable que Cristo hubiera mandado descuidar lo que aún hoy en las tierras bíblicas es considerado como uno de los más sagrados deberes de un hijo. El cristiano, sobre todo el que quiere servir a la causa de Cristo, debe actuar prontamente cuando Dios impresiona su corazón que así debe hacerlo. Discerniendo el carácter de este hombre, Cristo representa para su consideración el cuadro del cambio fundamental que debería haber en su vida si había de ser un discípulo de éxito. Tendría que dar a las cosas más importantes en primer lugar y relegar las no esenciales a un lugar de importancia secundaria. La respuesta de Jesús a su pedido tenía el propósito de estimularlo a la acción. Luego Jesús sube a la barca para partir. El mar de Galilea es conocido por las tormentas que se levantan casi sin previo aviso. Esa tarde había sido calma y los discípulos probablemente no habían esperado que pudiera haber tormenta. Se desató una tormenta a tal punto que la barca se estaba llenando de agua con rapidez, a tal punto que los discípulos perdieron la esperanza de poder achicar el agua y salvar la embarcación. Varios de los discípulos eran expertos pescadores que habían pasado buena parte de su vida en el mar de Galilea y sabían dirigir una barca en una tormenta. Pero en esta ocasión, toda su habilidad y su experiencia no les bastaron. Solo aquí se registra que Jesús durmió. Vencido por la fatiga y el hambre al final de un día cansador, Cristo sin duda se durmió inmediatamente. Los discípulos llamaron a Jesús 2 veces en la oscuridad, pero su voz se perdió, ahogada por el ruido de la tormenta. Entonces un relámpago les hizo ver que Jesús todavía dormía, por lo cual vinieron los discípulos y le despertaron, asombrados de que pudiera dormir a pesar de la furia del vendaval y atónitos por lo que les parecía que era una falta de preocupación de Jesús por sus desesperados esfuerzos para salvar el barco y sus propias vidas, se dirigieron a él con un tono de reproche. ¿No tienes cuidado que perecemos? Aunque los discípulos habían visto muchas maravillosas evidencias del poder divino,
Parecería que hasta este momento Jesús no había manifestado su dominio sobre la fuerza de la naturaleza y posiblemente no se les había ocurrido que pudiera hacerlo. La tormenta se calmó en forma tan súbita como había estallado. Sin duda, el silencio de la naturaleza fue tan notable e impresionante como lo había sido la inesperada furia de vientos y olas. Cristo no solo tenía potestad sobre toda clase de enfermedades y sobre la muerte, sino también sobre el viento y el mar. Al parecer, los discípulos se maravillaron de que las fuerzas de la naturaleza también se sometieran a la voluntad de Jesús. Así como Cristo calmó los vientos y las olas del mar de Galilea, así también puede calmar las tormentas de la vida que con tanta frecuencia irrumpen en forma violenta e inesperada sobre el alma humana. Con demasiada frecuencia, la razón por la cual no experimentamos su poder en nuestra vida es porque tenemos temor y poca fe. En resumen, mis queridos amigos, Jesús sanó a un leproso cuando se suponía que ningún ser humano podía curar la lepra, peor aún de alguien que estaba en pecado. Jesús viene a esta tierra con el propósito de limpiar el alma del pecado. Luego Jesús sana al siervo de un centurión gracias a su gran fe, contraria a la de muchos israelitas. También la suegra de Pedro es sanada gracias al toque de Jesús. Un escriba se acerca a Jesús y le dice que está dispuesto a ir donde quiera que él vaya. Jesús le advierte del costo del discipulado. Luego Jesús sube a la barca para partir y se desata una tormenta. Jesús duerme tranquilamente. Ante el pedido desesperado de los discípulos, Jesús calma la tempestad. Así también Jesús puede calmar las tormentas de la vida. Vamos, mis queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar para sacar las conclusiones y las enseñanzas prácticas para nuestra vida. Luego de leer Mateo capítulo 8, Dios quiere que yo sepa que Dios tiene potestad sobre las enfermedades. No solo tiene potestad sobre las enfermedades, sino también sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué Dios quiere que yo sienta? Confianza en sus promesas, aún en medio de las tormentas de la vida. ¿Y qué Dios espera que yo haga? Que esté dispuesto a pagar el precio de lo que implica el ser un fiel discípulo de Jesús. También hemos estudiado el capítulo 38 del libro Mayordomo Eficaz, la obra de la recolección. ¿Qué aprendí? Uno de los planes para alcanzar a los incrédulos es la campaña de recolección para las misiones. En muchos lugares ha sido un éxito, ha llevado bendiciones a muchos y ha aumentado los recursos para la misión. Muchos que no pertenecen a nuestra fe han despertado sus simpatías y algunos han procurado saber más acerca de la verdad. Vamos, mis queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Buen Dios, queremos agradecerte por el estudio de Mateo capítulo 8, en donde hemos aprendido que tú tienes el control, Señor, de las enfermedades, que tienes el control, Señor, de los endemoniados, pero también tienes el control de las fuerzas de la naturaleza, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, a quien, Señor, en quien podemos acudir y confiar plenamente, Señor. Gracias por tus promesas maravillosas y gracias porque el propósito final es salvarnos, Señor, salvarnos del pecado y restaurarnos completamente para poder vivir en la eternidad junto a ti. Mientras estemos aquí en esta tierra, Señor, ayúdanos a tener ideas nuevas para poder contribuir con el avance de tu obra y la aceleración de tu venida, especialmente con el proyecto de las recolecciones, que muchas personas puedan ser atraídas al mirar lo que se está haciendo, Señor, para que tu obra avance y sus corazones se enternezcan y también sientan esa necesidad de buscarte a ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.